Hola amigos, buenas noches. Los acontecimientos se precipitan y me obliga a hacer este vídeo. Seguimos con el culebrón o con el teatrillo este de Pedro Sánchez, que se ha tomado 5 días para reflexionar acerca de su posible dimisión o si continúa en el Palacio de la Moncloa como presidente del gobierno, que nos lo va a comunicar el próximo lunes. A lo largo de todo el día han ido saliendo informaciones. El Partido Socialista está asustado y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pues ha hecho una serie de declaraciones incitando a que mañana pues se participe a una manifestación a favor de Pedro Sánchez. Pero claro, también en contrapartida va a haber manifestación de los que están pues en contra de Pedro Sánchez. Y bueno, no nos tenemos que olvidar que aquí en España hay mucha gente descontenta. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso de las tractoradas, que nadie se acuerda de las reivindicaciones de los agricultores, por ejemplo, o las manifestaciones de sociedad civil, que estaban en contra de la amnistía y toda esta serie de cosas. Pues bueno, pues van saliendo noticias y fijaos una cosa. El caso no es que Manos Limpias haya interpuesto una denuncia contra Begoña Gómez, sino que además ahora ha salido otra entidad que también le ha puesto una denuncia a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en el mismo juzgado que ha interpuesto la denuncia, pues Manos Limpias. Se trata de la organización Hazte Oír. Y esto que ayer mismo la Fiscalía pues había solicitado al tribunal que se archivara la denuncia, que no, para que no tuviera recorrido. Pero bueno, cabe decir que la primera denuncia, la de Manos Limpias, estaba basada en informaciones de periódicos. Entonces, el juez, que ya ha abierto diligencias, pues hubiera tenido que hacer llamar a los periódicos que publicaban las noticias de los casos de corruptelas y tráficos de influencia de Begoña Gómez. Pero el caso de la denuncia de Hazte Reír es distinto, porque el caso en los de Hazmedir ya aportan pruebas documentales. Y esto es muy importante. Y además han redactado de otra forma mucho mejor la querella. O sea que el cerco contra Begoña Gómez y su marido Pedro Sánchez se va estrechando. ¿Vale? Esta es la nueva novedad, que se les complica más a la pareja presidencial el tema de la denuncia pues contra Begoña Gómez. Otra noticia de lo que se ha hablado el día es que el famoso periodista Vito Quiles, es un periodista muy joven y es un periodista de estos que dicen las noticias tal como son y no como las dicen en la televisión, porque la televisión todo es muy manipulado. La televisión son lameculos de Pedro Sánchez. En la televisión solo ponen las noticias, participan los tertulianos que interesan a Pedro Sánchez. O sea que aquellos que van a hablar bien de Pedro Sánchez y que no lo van a cuestionar. Pero Vito Quiles es uno de estos periodistas que además tiene acreditación en el Congreso de los Diputados para preguntar a sus señorías, preguntar a los ministros, pues preguntas de estas típicas de los periodistas. Vito Quiles ha salido en un canal de televisión de estos que no son los oficiales, sino de estos que son canales alternativos de televisión y que no se alimentan demasiado de las conversiones del gobierno ni de la publicidad del gobierno, y de esta manera no están muy comprados. Iba a deciros que Vito Quiles ha pasado una información interesante. Según él, la causa de que Pedro Sánchez se esté planteando la dimisión es que las hijas de Pedro Sánchez están sufriendo acoso. En la escuela donde van, los compañeros que tienen, todos le preguntan sobre su madre, Begoña Gómez, y las corruptelas y el tráfico de influencias. Pues le están preguntando sobre estas cosas. Y esto, según Vito Quiles, lo sabe porque alguien de la Moncloa, alguien muy cercano a Pedro Sánchez, a alguien que está mucho tiempo con Pedro Sánchez, le ha pasado esta información.
No sabremos si esto es verdad o no es verdad. Pero bueno, todo es posible porque siempre hay chivatos, siempre la información llega porque por envidia, por lo que sea, siempre hay alguien que interese que determinada información pueda llegar. ¿Será que las hijas de Pedro Sánchez se sienten muy acusadas por las corruptelas de las supuestas corruptelas de su madre? Y a esto, a Pedro Sánchez, sí le afecta. No le afecta la invasión inmigrante, no le afecta a los ocupas, no le afecta a los problemas de los agricultores y ganaderos, no les afecta la delincuencia, pero si se toca a sus hijas, parece que esto sí le afecta a Pedro Sánchez. Aparte de esto, de las muchas informaciones que han circulado por las redes, es que en Francia hay un periódico que expone que la causa de que Pedro Sánchez está planteando dimitir es porque han descubierto que la mujer de Pedro Sánchez estaba metida con el tráfico de drogas de Marruecos a través de esta entidad que se llama Africa Center, en la que estaba metida la esposa de Pedro Sánchez y tenía no sé qué cosas empresariales, de formación, no sé qué, que también era una tapadera para la distribución de droga, y en esto estaba metida la mujer de Pedro Sánchez. La localizaron los servicios de inteligencia marroquíes y con esto llegó a oídos del rey de Marruecos. Y el rey de Marruecos, utilizando el programa israelí Pegasus, intentó espiar al móvil de Pedro Sánchez y de algunos de sus ministros y han recabado una determinada información sensible que la tiene guardada. Por eso todo lo menos que lo que dice la prensa de Francia. Y en Francia la prensa son ya un poco más serios. O sea que están dando pistas de qué es lo que hay detrás del tema del caso Pegasus, del espionaje político por parte de Marruecos utilizando un programa de espía de Israel. Y digo de Israel porque si Israel es el inventor, la empresa que tiene el programa Pegasus, inevitablemente esta información también llega a Israel. Y Pedro Sánchez ha hecho muy mal papel con los israelíes. Les ha dado prácticamente una patada a los cojones de los israelíes. Y los israelíes pues pueden poner la información sensible que tengan contra Pedro Sánchez, ponerla contra Pedro Sánchez para hacerla caer. O sea que según la prensa francesa, el motivo por el cual Pedro Sánchez quiere dimitir es que su mujer está implicada en la corrupción relacionada con el tráfico de drogas con Marruecos. Bueno, estos son especulaciones, estos de momento son rumores. Y creo que con el tiempo se irá sabiendo. Que no están hablando de bastante sobre por qué razón va a dimitir Pedro Sánchez. Por sus hijas, por la corrupción de su mujer. Algunos dicen que está planteando un golpe de Estado. Pedro Sánchez se está presentando como una víctima y pues está diciendo que la culpa de esto es la persecución de la extrema derecha y de la derecha, porque la ya extrema derecha está metiendo a Vox y al Partido Popular y dice que les están acosando a él para hacerle caer políticamente y contra su esposa por el tema del tráfico de las influencias y de corrupción. Digo, y más bien el supuesto caso, porque si ha habido tráfico de influencias y corrupción, que esto es un delito, esto lo tienen que decir los juzgados, lo tienen que decir los jueces, que para esto está la justicia. Pero como Pedro Sánchez se siente tan acusado, como dice, que se está metiendo con su mujer y todo el rollo pues claro, también los socios de Pedro Sánchez también están muy nerviosos porque si cae Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer de ellos? Lo que esperaban al final, pues puede que no sea una realidad. Por ejemplo, el tema de la amnistía, el tema de las concesiones a los separatistas, por ejemplo, en el País Vasco, y en fin, una infinidad de temas que dependen de que Pedro Sánchez esté en el poder. También los que viven los medios de comunicación que son regados con dinero que aporta Pedro Sánchez. La multitud de chiringuitos y ONGs que también dependen mucho de las subvenciones de Pedro Sánchez. Por ejemplo, los sindicatos con Pedro Sánchez han visto incrementadas
de manera impresionante sus subvenciones. Y así los sindicatos pueden vivir muy bien de las subvenciones que les da Pedro Sánchez. Por tanto, tampoco les interesa que caiga Pedro Sánchez. Algunos están hablando de la posibilidad de que Pedro Sánchez esté pretendiendo dar un golpe de Estado. Algunos veremos si dimite o si no dimite. Si no dimite, muchos dicen que está planeando un golpe de Estado. De pistas sobre esto las ha dado, por ejemplo, el expresidente José María Aznar, que dice que si Pedro Sánchez no dimite, esto puede ser muy arriesgado y muy peligroso para España, pero no os lo vaya a ampliar porque el vídeo se me alargaría mucho. Y también de esto han hablado, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros, que ha expuesto pues los casos de Argentina, casos de Estados Unidos, en las que el Poder Ejecutivo se hizo como una especie de asalto al Poder Judicial. Pedro Sánchez quiere ahora, pues, asaltar el Poder Judicial. Más bien quiere hacer dos cosas. Hacerse con el control del Poder Judicial y hacerse con el control de los medios de comunicación. ¿Cómo puede hacer esto? Porque si está hablando de golpe de Estado, por supuesto que no va a ser un golpe de Estado con los militares, con los tanques, con los soldados de la calle, porque el jefe supremo del ejército es el rey Felipe VI. Yo no creo que el rey Felipe VI esté para dar un golpe de Estado, pero puede hacerlo un golpe de Estado encubierto. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, puede sacar un decreto ley en la que pueda cambiar a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial es el que marca las pautas de lo que tienen que hacer los jueces en toda la justicia española. Y claro, van a meter jueces politizados, jueces afines a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, como por ejemplo ya lo es el Tribunal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, Cándido Conde Cumpido fue fiscal general de gobierno socialista y es una persona también del Partido Socialista. Entonces, Pedro Sánchez quiere ampliar sus tentáculos y llegar al Poder Judicial. Y para cambiar el Consejo General del Poder Judicial solo le bastaría, por ejemplo, una simple ley, un simple decreto de ley. No hay que olvidar que de momento cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, si contamos los mismos que le facilitaron la investidura para que fuera presidente del gobierno. Y también podría sacar unos decretos, unas leyes en las que podría cerrar estos periódicos que dicen que la acosa, estos periódicos que, por ejemplo, se han metido con su mujer y le han complicado la vida pues poniendo unas denuncias. Estos medios de comunicación que llama la fachosfera, medios de comunicación, prensa, televisión, que él califica fachosfera, que están más en la línea, por ejemplo, del Partido Popular o de Vox. Esto, pues, quiere sacar un decreto ley que los pueda, pues, controlar, es decir, aplicarse a una especie de censura encubierta. Y también quiere ir, por ejemplo, con las redes sociales, con la excusa de que, pues, los poderes públicos tienen que garantizar la información, con la excusa de que hay mucha desinformación. Bueno, desinformación será todo aquello que no le interesa al gobierno, que critica al gobierno, que hable mal del gobierno, que no beneficia al gobierno. Para esto, para Pedro Sánchez, será desinformación. Y con la excusa de que no tiene que haber desinformación, va a aplicar unas limitaciones y una censura en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. En YouTube, por ejemplo, hay muchos youtubers que hablan de política, hablan de economía, hablan de todo. Entonces pueden transmitir un tipo de mensaje distinto a los que transmiten las televisiones que están regadas con dinero del gobierno. Y claro, en la prensa, como en todo, lo que cuenta es la voz de su amo. No pueden morder la mano que le da de comer. Tienen que hacer lo que le diga el que le da el dinero, que es el gobierno. Pero esto, por ejemplo, los canales de YouTube no llega. Pero claro, podría ser unos decretos leyes como esta excusa de la desinformación y todo esto. Podría aplicar una censura, poner unas limitaciones en las que sería como tapar la boca a los que suben contenido a YouTube.
con cierta información, con ciertos temas que a él le podrían molestar mucho. Esto también lo podría hacer. Pero esto de pretender aplicar censura y limitaciones a las redes sociales es como ponerle puertas al campo. Quizás alguna publicación que se haga desde España no va a ser posible, pero la gente, pues la que esté fuera de España, sí pondrá información, sí subirá contenidos que hablen de España y de las corruptelas de España, de la censura que hay en España, de la manipulación. Los que estén fuera de España sí podrán hacerlo. O bien, desde la propia España, pues se tendrán que crear una VPN. Hay mucha gente que no sabe lo que es, pero al final todos nos tendremos que enterar que es una VPN, porque si ponen restricciones, si ponen censura aquí en España, que se pueda hacer el contenido desde, como si fuera desde otro país en donde no existen estas censuras. Entonces igual nos va a llegar la información. O sea, el peligro cuando se está hablando de un golpe de Estado aquí en España es que Pedro Sánchez se haga como el Poder Judicial y también que se haga como el Poder Mediático, que se aplique la censura. Aparte, otros poderes que ya controla. De muchas instituciones públicas. Por ejemplo, controla Correos, controla el CIS, controla el Centro de Inteligencia, controla muchas empresas públicas. Pedro Sánchez tiene mucho control de muchos medios del Estado y que se los pone pues a su favor, en su beneficio. Y esto es lo que puede ocurrir y que tenemos que impedir. Y sobre todo, lo que tenemos que mirar es que la Constitución no se toque. Porque Pedro Sánchez con la política se pueden hacer muchas maniobras oscuras que ya se ha dicho muchas veces, por ejemplo, que la Constitución es un papel mojado, porque el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional pueden estar politizados y también se pueden aplicar una determinada censura. Entonces, se ha hecho. Efectivamente que se ha hecho, porque se ha evitado, por ejemplo, muchas informaciones en la televisión, se ha manipulado mucho y tampoco es lógico que los miembros del Tribunal Constitucional los tenga que elegir el gobierno. Tampoco es lógico que la Fiscalía tenga que depender del gobierno. La Fiscalía sería ser un organismo de la justicia también independiente y esto tampoco es normal. Por eso en muchos aspectos la Constitución parece un papel mojado, pero tenemos que mirar de preservar ante todo la Constitución, la separación de poderes, el respeto a la propiedad, el respeto a la libertad de expresión. No olvidemos también que la Constitución ampara la libertad de expresión. No podemos dejar que nos taponen, que nos cierren la boca, que no dejen hablar, que no nos dejen conocer la verdad. No podemos consentir esto. Y esto, pues, estas son las cosas que, más o menos, de las que se está hablando y de los que se está temiendo. Bueno, pues, el tema dará mucho de qué hablar. La oposición, el papel del PP lo veo muy flojillo, como el tema ese de la posible dimisión de Pedro Sánchez y las posibles consecuencias que vendrían más adelante. Vox, ya sabemos que está muy tapado la información, que tiene muy poco acceso a la información de las televisiones. Pero bueno, afortunadamente existen las redes sociales y también se puede manifestar Vox. Yo, por ejemplo, os pondré un ejemplo. Yo en Instagram tengo varias alertas de diferentes lugares que me pueden proporcionar la información. Por tanto, a mí me llega mucha información alternativa, porque tengo las notificaciones y las alertas activadas. Y esto es gracias a que existen las redes sociales. O sea que yo soy una de las personas bastante bien informadas. Si no lo fuera, pues no os podría hacer un vídeo como este que os he hecho hoy, esta noche, de las novedades de hoy, que estas han puesto una nueva denuncia. Vito Aquiles dice que la causa es el acoso a las hijas de Pedro Sánchez, que la prensa francesa dice del Pegasus de que la esposa de Pedro Sánchez está implicada con corruptelas con Marruecos, porque si no nos explica que desde que se enteró el rey de Marruecos, se lo comunicó a Pedro Sánchez,
pues lo ha tenido cogido de los huevos, porque le ha obligado a reconocer que Sáhara es de Marruecos. Y Pedro Sánchez ha dado inmensas cantidades de dinero a Marruecos y no pone ningún tipo de limitaciones a la invasión de inmigrantes desde Marruecos y a la distribución de droga desde Marruecos. Aquí están pasando cosas extrañas. Lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene unos intereses superiores y esto de lo que está hablando la prensa francesa, que su mujer está involucrada con las corruptelas con Marruecos. Claro, es una cosa que se tiene que investigar para poder asegurarse, porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, incluso la familia del presidente del gobierno. Y bueno, y también estos rumores de golpe de Estado y estos mensajes incendiarios que está lanzando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y que el expresidente también, José María Aznar, también ha manifestado su preocupación de lo que pudiera ocurrir, de dar una especie de golpe de Estado adueñándose del poder judicial y del poder comunicativo. No debemos olvidar que la televisión y la prensa es el cuarto poder. Hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el cuarto poder de una sociedad es prácticamente la televisión y la prensa. Y en esto José María Aznar ha expuesto su preocupación, nos hemos enterado por redes sociales, pero estos no lo han ventilado las televisiones, porque las televisiones pues son afines al gobierno. Bueno, amigos, si hay más que hablar, que este tema dará mucho de lo que hablar, pues continuaremos haciendo vídeos y bueno, pues pendiente del lunes, ¿qué es lo que nos va a decir Pedro Sánchez? ¿Qué explicación va a decir de todo esto? De que se haya tenido que tomar 5 días para reflexionar si continuará o no continuará como presidente del gobierno. Buenas noches, amigos, y hasta mañana.